De la elastografía en algunas áreas como el riñón, la, la próstata y la parte testicular. Hay algunos usos que se le puede dar y que creo que lo podrían aplicar, especialmente utilizando, por ejemplo, elastografía de Strain en el testículo o utilizando elastografía 2 de Sherwin en la parte renal. Pero les repito, no es que tengamos consensos, no es que tengamos una tabla específica de valores como para nefropatía o valores específicos de elastografía en testículo como para carcinomas o nódulos testiculares. Bien, este sería el protocolo de utilizo en el modo B. La tendencia actual para todas las elastografías es hacer protocolos multiparamétricos, es decir, yo hago la ecografía, hago el Doppler y hago la elastografía. Si es que pueden acostumbrarse a hacer todo eso, ¿sí? Realmente van a conseguir optimizar los diagnósticos. Por ejemplo, este protocolo que dice que hay que utilizar una sonda convexa de 1.5, todos lo tienen, ayuno mínimo de 6 horas, el tamaño del riñón, el grosor de la cortical, la ecogenicidad se evalúan en escala de Grices, algo que siempre hacemos, no es mayor misterio. Se mide la longitud del riñón, la distancia entre el hilio renal y obviamente también el grosor cortical entre la base de la pirámide y la médula. O sea, es un protocolo que define la evaluación renal habitual que todos hacemos. En relación al Doppler, ¿sí? Obviamente hay que separar muy claras las cosas. Si es que queremos hacer un Doppler para diagnosticar estenosis de la arteria renal o si queremos hacer un Doppler para diagnosticar nefropatía o alteraciones renales corticales. En el multiparamétrico se incluye lo segundo, porque el protocolo para hipertensión es completamente distinto y es un poco más largo. Entonces, este protocolo de Doppler está como para medir específicamente algunos valores en la parte de ingreso a la cortical de los vasitos, ¿no? Entonces, vamos a medir la velocidad sistólica en las arterias interlobulares, la diástole, vamos a medir si el tiempo de aceleración, si es que es posible, aunque este de aquí no nos va a brindar información, es más útil para la hipertensión que para la valoración de nefropatía. El análisis de la onda y de la resistencia sí es importante, ¿sí? Es decir, ya se tiene estipulado que los valores de resistencia del IR en la cortical no deberían ser superiores a 0,78. Antes era 0,7, ahora es 0,78. La tendencia es entre que no sobrepase ese límite. Un valor de IR de 0,8 ya es muy sugestivo de que existe aumento de la resistencia y por lo tanto existe patología cortical. Entonces sí tenemos que medir esos índices. El índice de pulsatilidad también viene automático de la máquina, va siempre relacionado con el valor del IR. Y la aceleración, en este caso del protocolo típico de nefropatía, yo no la haría, la dejaría simplemente para un paciente que tenga las dos cosas, es decir, una sospecha de hipertensión por estenosis renal más una nefropatía. Se registran todos los valores medios de ambos lados, ¿sí? Y lo tercero sería hacer la elastografía del riñón. Entonces, modo B, modo Doppler y ahora modo elastografía. La sonda es igual, es una sonda de una frecuencia baja de 1 a 5 MHz. Se realiza en el decúbito lateral derecho e izquierdo, ¿sí? Tal como parecido a lo del hígado, en la posición del paciente, con el brazo hacia arriba también. Hay que aplicar la menor compresión posible de la sonda para no comprimir eso, pero eso se aplica más en pacientes delgados. En pacientes un poquito más gruesos no afecta mucho la compresión. Sí afecta mucho la respiración. Por lo tanto, igual que en hígado o igual que en el point Sherwin de tiroides que lo vieron aquí, sí hay que pedir cierto grado de apnea, ¿sí? O de respiraciones muy superficiales a los pacientes para que no se muevan la muestra de la cortical, que a veces es que es muy profundo o es muy pequeña, se vuelve difícil. Luego se colocan los ROI sobre las imágenes tradicionales, como lo vimos y lo vamos a ver.
El ROI que vamos a utilizar es vertical, el eje principal tiene que estar igual paralelo, todo el protocolo muy similar al del hígado. La distancia también depende mucho del grosor de la contextura de los pacientes, pero el ROI no debe ser así muy distante de la cápsula, 1 centímetro estaría bien y a 8 centímetros. Se toman imágenes del riñón contralateral, se hacen 5 medidas y todo el examen más o menos completo, multiparamétrico, va a demorar de 25 a 30 minutos. Es decir, ese sí es un limitante, porque si hacemos ecografía renal rápido, pues lo vamos a tener en 5 minutos, 10 minutos, ¿verdad? Si le ponemos el Doppler, vamos a duplicarlo a 20 minutos y si le ponemos la elastografía, mínimo va a ser 30 minutos. ¿Cuándo hacemos? Básicamente, si es que yo hago unas preguntas rápidas al paciente y sospecho que tiene una enfermedad de base como hipertensión, como tenga lupus o antecedentes de nefropatía o algo, le hago el protocolo. Pero si es un paciente que es normal, de rutina, pues sí me obviaría por lo menos la elastografía. Entonces, este sería, pues, cómo hacemos, ¿no? Es decir, una valoración típicamente rápida, del modo B siempre es importante y será fundamental nuestras apreciaciones en el modo B. En el modo color, sí hay que calibrar el equipo para que todas esas imágenes que ustedes obtengan fundamentalmente vean los vasos corticales, los interlobulares y los vasos arcuatos. Que no nos vamos a concentrar en los vasos más grandes ni en la parte terminal de la arteria renal. ¿Por qué? Porque de aquí sacamos básicamente las medidas tomadas en la cortical. Aquí también me preguntarán cuántas medidas Doppler. Es decir, si vamos a hacer un protocolo de hipertensión, por lo menos son de 3 a 6 medidas en cada uno de los polos, pero si vamos a hacer un protocolo multiparamétrico, de selección pueden escoger generalmente una arteria de la parte media del riñón para tener una idea de cómo está acá, ¿sí? Nuestro índice de resistencia, cómo está acá nuestro índice de pulsatilidad. Ok, de ahí, estas son las imágenes que ya deberíamos utilizar en cuanto a la elastografía. Las unidades son, como ya ustedes ya saben, kilopascales, metros por segundo. Hay muchas publicaciones en metros por segundo, porque inicialmente la elastografía renal comenzó a hacerse con el point Sherwood, por lo tanto la unidad que más les gustaba a los autores es los metros por segundo. El IQR también es el mismo, ¿sí? Puede modificar, sí, a futuro algún estudio de elastografía que nos diga que el IQR es diferente al del hígado. Por el momento se utilizan los mismos valores de hígado, es decir, máximo 30 kPa, máximo 30% para el kPa y máximo 15% para los metros por segundo. Entonces, hasta que salgan algunas publicaciones nuevas, utilizaremos pues la media que está estipulada para el hígado. ¿Qué tipo de elastografía pueden utilizar en riñón? Elastografía Strain no tiene uso en riñón. Puede usarse, pero se usaría más para definir una masa, un nódulo, un quiste, un Bosniak 3 o alguna otra cosa que le permita ayuda. Pero si ya vamos a ver patología cortical, generalmente vamos a usar la elastografía 2 de Sherway y la híbrida que tenemos ahí, que es mucho más rápida. Vamos a hacer un ejemplo. Y es más, le ahorra muchísimo tiempo. Si no, toca estar ahí, respira el paciente, toma la muestra, respira, toma la muestra, entonces sí se complica. ¿En qué se está investigando? Por ejemplo, en pacientes diabéticos, en este estudio publicado en el 2018, ¿sí? Que refieren que los niveles de elasticidad en pacientes con diabetes, Sherway, que no tienen signos de nefropatía, el valor medio fue de 9 kilopascales. Tablas, para eso todavía no existen tablas confiables. Existen publicaciones, pero que me digan que entre 5 y 9 kilopascales está lo normal y que sobre 10 kilopascales comienza la nefropatía, no se puede todavía establecer, no se puede pasarles esa información. Entonces, obviamente, se hicieron elastografías con valores definidos, ¿sí? que los tienen aquí en este estudio.
Este es un paciente nuestro que hicimos, que tenía pues una diabetes tipo 2 ya de largo tiempo. Una de las cosas que suele suceder, ¿sí? Es que los polos, la vascularización de los polos de los riñones en los pacientes diabéticos o hipertensos crónicos suele desaparecer, que es uno de los primeros signos que uno tiene que reportarlo. Generalmente se queda, ¿sí? La vascularización central, las interlobulares centrales, las arcuatas, un poquito hacia el polo, pero no es como un paciente joven normal. Cuando ustedes colocan el Doppler y colocan el Power Doppler, se llena todo la cortical. Ustedes sí lo han de haber visto. Entonces, uno de los primeros datos es ese. De ahí, obviamente, le hacemos el espectral y pasamos a hacer las elastografías. En este caso, utilizamos un point share wave y la elastografía estuvo en 5.4 kPa con un buen IQR. Y acá, si empecemos de los dos lados, ¿sí? Estuvo en 7.2, es decir, más o menos parecido a lo que estaba la publicación anterior. Ok, de aquí, como les decía, se hacen comparaciones, ¿no? Tenemos que hacer en los dos riñones. En este caso, hemos utilizado el método híbrido, como ustedes pueden ver ahí. Completamente vamos viendo cómo se va tomando las muestras, como ya lo hicimos, miren, y va apareciendo abajo la parte. ¿Por qué es mejor este? ¿Por qué? Por la respiración del paciente, que no consigue apneas más prolongadas, por la distancia que existe entre la piel, ¿sí? Y la toma de muestra. Recuerden que puede ser 7, 8 centímetros. Es decir, ese es uno de los grandes limitantes y críticas que tienen las publicaciones. Es decir, no está estandarizado la efectividad de la elastografía a ciertas distancias, que pueden ser muy superficiales o pueden ser muy profundas. Entonces, esperemos a que alguien que se dedique a investigar más la parte renal nos diga, sí, esto de aquí tiene que ser medido máximo hasta los 8 centímetros. La cajita que tenemos acá tiene que tener mínimo de pronto 0,5 a 1 centímetro por fuera debajo de la cápsula. Es difícil conseguir que estas dos líneas estén paralelas, el borde cortical con el borde de la caja de medición. Tenemos que a veces modificar el ángulo del paciente, el ángulo de acceso para que eso sea paralelo. Sí, es decir, tratamos de que el método sea muy parecido al del hígado y no irnos un poco del protocolo. Bueno, aquí se han medido los dos lados y empezamos a comparar, ¿no? Derecho, izquierdo. De la experiencia no suelen haber más de un 10% de valores diferentes entre el derecho y el izquierdo. Y siempre es prudente que lo hagan en un decúbito muy parecido. No sé si les ha pasado que cuando ustedes miden el volumen de un riñón derecho y se van a medir el volumen del riñón izquierdo, siempre el riñón izquierdo les sale un poco más grande, ¿no? Suele salir eso, ¿verdad? Y eso es porque no están colocando bien la posición del paciente. Entonces, en el lado derecho, a veces, inclusive, si es que el paciente lo permite, le pongamos en decúbito ventral completamente y tenemos dos riñones por la parte posterior en las mismas condiciones para medir el volumen. Esa es una de las soluciones. Porque a veces lo hacemos así, el izquierdo siempre sale más grande. Bien. Aquí, obviamente, mire la diferencia que tenemos. Pueden existir diferencias dependiendo de la cajita del ROI que nosotros utilicemos. Es decir, si es que la caja ROI ya está incluyendo parte medular, de pronto ya la medición no es completamente cortical. Y si es que está muy pequeña, ¿sí? Las muestras que vamos a tomar en la parte renal, ¿sí? También podrían ser muy sutiles y tener la tendencia a un error estándar. Entonces, encontrar el equilibrio entre una cajita de tamaño pequeño y una más grande que podamos utilizar va a depender mucho, ¿sí? Del grosor de la parte muscular y de la grasa del paciente y de la vía de acceso. Obviamente vamos a preferir utilizar la cajita más grande posible que no pase, ¿sí? De la imagen, de la imagen medular. Pero ecográficamente recuerden, ¿sí? Que la imagen propiamente cortical no es que se vea definitivamente. Es decir, esta transición ecogénica hipoecoica no es la verdadera transición de la parte cortical. Es un poco menor, ¿sí?
En teoría, la función cortical está más lejos que de la transición ecográfica. Entre hiper e hipo está un poco más, es menor. Entonces, traten de que esa cajita esté más arriba. En este caso, me parece que no es la mejor opción. Esta sí, es más pequeña, pero esta de acá es un poquito más grande. Bien, este es un caso, por ejemplo, que se puede utilizar. Hay mujeres, principalmente mujeres, que tienen IBU a repetición, entonces llegan a tener pielonefritis y las pielonefritis generalmente dejan secuelas de fibrosis, dejan cicatrices, dejan contornos irregulares, dejan inclusiones, tracciones de las pirámides. Ahí puede ser interesante no solamente aplicar el Doppler, ¿sí? Que tiene la tendencia a tener índices de resistencia alto, sino también hacerles valores de elastografía. Aquí hemos medido, observen la parte del Doppler, hemos calculado los IRs ya cuando están obviamente debajo de 0,75, 0,78, decimos estamos con valores normales. Antiguamente era 0,7. A mí me parece que sí, cercano a 0,7 ya nos pone sobre una alerta de que la resistencia es muy alta. Pero también tenemos que fijarnos en el tipo de onda que tenemos. Si existe una onda precoz como aquí, generalmente son normales, ¿sí? Pero si es que nuestra onda ya es un poco más achatada, no tipo tardus parvus, pero sí más achatada y nuestro índice es un poco más bajo, la sospecha de que exista nefropatía es alta también. Se hizo en este caso la elastografía comparativa. Observen los valores del lado derecho en KPA versus los del lado izquierdo y observen la diferencia que existía entre los dos. Esto es como elastografía hepática en pediatría, es decir, el propio paciente marca sus valores. Si es que a esta paciente le pedimos que regrese nuevamente después de un tratamiento o después de su seguimiento, son estos los valores que nosotros vamos a tener que comparar con los que retorna la paciente después del tiempo determinado por el urólogo. Y los deltas de diferenciación son los que nos pueden indicar si es que esa función renal, ¿sí?, puede estar o no comprometida. No es mandatorio, obviamente, colocar en el informe sospechoso de nefropatía, ¿no? Creo que se debe colocar solamente alteraciones de la elastografía con un delta superior al 10% entre lo obtenido en el riñón derecho hace 2 meses o hace 3 meses y lo obtenido actualmente. Creo que ese es el mensaje que se le debe pasar al urólogo para que sepa, o al nefrólogo, para que sepa que tiene que seguir muy de cerca la función renal de los pacientes, ¿sí? Entonces, el propio paciente determina, ¿sí?, sus valores. Este es otro caso, ¿sí?, que se pueden utilizar. Aquí hemos utilizado una ecografía tridimensional, ¿sí? Los equipos que tienen el transductor volumétrico que se utilizan para obstetricia también se pueden utilizar para vejiga y de hecho sacan unas excelentes imágenes tridimensionales y con los mapas que se tiene actualmente de las reconstrucciones, rendering se ve muy bien. Hay un mapa que se llama, ¿cómo se llama el mapa? ¿Quién está aquí de Minray? Se llama iLife o que le da la imagen. Yo le presenté a una uróloga y me dice, así es como yo lo veo en cistoscopía. ¿Sí? Es un mapa muy parecido al tejido de la mucosa la ecografía lo presenta. Pero bueno, en este caso, evaluaciones de alteraciones vesicales podrían tener con ecografía multiparamétrica realmente usos interesantes. Este trabajo de aquí utilizó point share wave para ver elastografía renal en neoplasias, ¿sí? Y básicamente comparando elastografías del carcinoma y del angiomiolipoma. Me pareció interesante el uso de lo que les decía, ¿no? Es decir, si ya vamos a evaluar un valor de elastografía de una lesión maligna versus la elastografía de una lesión benigna como un angiomiolipoma, ya vamos a tener, ¿sí?, un parámetro de valores exclusivos de esa neoplasia. Eso se sale un poco del protocolo de nefropatía, pero sí se está estudiando, se está publicando y creo que va a tener algún peso
importante el hecho de tener un nivel de corte entre una lesión benigna y una lesión maligna. Bien, eso era en relación a las aplicaciones que podemos tener con la elastografía en la parte renal. En el testículo hay algunas publicaciones muy interesantes. Esta, por ejemplo, les recomiendo, está muy bien diseñada, es del 2019. Ahí tienen el DOI, ¿sí? Con el DOI ustedes pueden conseguir cualquier artículo actualmente. No sé si ustedes han ingresado en ese portal que se llama SAIF, SC, ¿sí han ingresado? Sí, es un portal que lo creó una ucraniana. Y cada vez está cambiando porque es como prohibido que podamos accesar por ese DOI, ¿no? Pero es genial porque uno puede bajarse todo el artículo completo. Bien, entonces el uso, ¿sí?, de la elastografía Strain, por ejemplo, estaba publicado aquí en esto está online en el 2019 y podemos tener algunas patologías testiculares difusas que respondan a imágenes Strain como las que tienen aquí, que es algo normal. Strain, por ejemplo, en testículo está muy bonito porque aparte del modo B, que lo vemos, observen cómo, ¿sí?, distribuye perfectamente los valores normales de elasticidad hacia la parte más periférica y lo deja hacia la parte más central un valor distinto, de menor. Eso es normal en el testículo. Y en base a eso, pues se crearon, según este estudio, visualmente estos 6 scores en los cuales obviamente iban a comparar desde una elasticidad muy baja hasta una elasticidad muy alta. ¿Y eso en dónde lo vamos a ver? Lo vamos a ver en las atrofias testiculares y también lo vamos a ver en un ejemplo de un varicocele. Y aparte de las atrofias testiculares, se pueden utilizar, y es algo bastante común, en los infartos testiculares que dejan imágenes completamente trapezoidales y donde ahí la elastografía de Strain le va a mostrar alteraciones. Es fácil de usar, ¿sí? Se visualiza excelente en tiempo real y se pueden sacar las medidas, ¿no? Igual, en testículo lo que pretendemos es hacer un estudio multiparamétrico. Modo B, cálculo del volumen, aspecto del modo B, modo Doppler, ¿sí? Con los nuevos equipos tenemos capacidad de ver el microflujo testicular. No creo que exista equipo que no pueda ver adecuadamente con el Doppler. Tenemos obviamente que irnos al conducto espermático para evaluarlo. El conducto espermático es como los niveles cervicales en tiroides, es como obligatorio salirse de la bolsa testicular e ir al conducto espermático. Hacer elastografía Strain y también obviamente podemos hacer elastografía Sherwave o Point Sherwave en el testículo. Pero estos usos actualmente de las dos, tendríamos que decidir si es que lo vamos a hacer para patología difusa o para neoplasias. Para neoplasias creo que no le han prestado mucha atención porque toda neoplasia que encontremos en el testículo pues prácticamente va para cirugía, ni siquiera para biopsia ni para punción. El 90% son malignas y difícilmente vamos a tener una herramienta que les diga al urólogo o al oncólogo, sí, le hice elastografía a un nódulo que es típicamente un coriocarcinoma. Entonces no tiene sentido, porque igual van a tener que hacer una cirugía de eso. Entonces, por métodos investigativos tal vez, pero por métodos de uso no creo que nos ayude mucho. Aquí hemos hecho la elastografía Sherwave y acá la Point Sherwave. Observen que también vamos a tener unos valores que no son superiores a los 10 kPa. Tenemos 8 kPas utilizando el contorno completo del testículo. Y acá tenemos una híbrida Point Sherwave en los cuales los valores fueron menores, pero que nos permite este tipo de elastografía rastrear todo el testículo, ¿sí?, de una manera más práctica y más dinámica. Si abrimos mucho el ROI, posiblemente no vamos a tener la ventaja. Entonces,
Las atrofias, los pocos casos que hemos visto han sido superiores para los 15 kPa. Entonces eso de ahí podría ser un uso bastante práctico de lo que podríamos usar en la parte testicular. En patología inflamatoria crónica también creemos que puede tener, es típicamente un engrosamiento de la túnica vaginal con calcificaciones, con un testículo heterogéneo, ¿sí? Con un Doppler que es escaso, es candidato a hacerse posiblemente una elastografía para fortalecer el diagnóstico. Si son jovencitos, las atrofias testiculares que tienen la tendencia inclusive a formar neoplasias en algunos casos o vienen acompañadas de microcalcificaciones, también serían pues candidatos. Y de hecho aquí observen como ya los KPAs, sí, en este caso que es una patología crónica, con hidrocele, con engrosamiento, con calcificaciones, pues ya superan los 10 kPa, tiene 12 kPa con el point shear wave, ¿sí? Igual comparamos siempre, una de las cosas interesantes es comparar la elastografía del un lado con la elastografía del otro lado. Entonces ya tenemos una idea de cuál es el testículo que va a tener mayor tendencia a tener atrofia o a ser más fibroso. Entonces, otra vez, el propio paciente se transforma en el que nos da información de la diferencia de elastografías entre un lado derecho y un lado izquierdo. Aquí está una elastografía en la cual le hemos hecho un strain, el contorno completo, inclusive aquí tiene el módulo de Shell, que no es de mucho uso aquí en el testículo. Sí, el valor de deformación es bastante bajo y el strain ratio comparado con la grasita de la bolsa escrotal, sí, es también bastante alto. Pero en este mapa de acá nosotros pudimos identificar dos puntos focales, ¿sí? Dos puntos focales que correspondían justamente a dos áreas de fibrosis y de cicatrices. Puntos focales con altísimos valores de kPa. Es relativo que se pueda usar en la práctica esto, pero es un ejemplo de lo que a futuro se puede padronizar. Si es que esto fuera una neoplasia, muy probablemente, focalmente, vamos a tener valores probablemente más altos que los 10 a 12 kPa que fueron mencionados anteriormente. El otro uso que le podemos dar en urología, ¿sí?, es al varicocele. Y tradicionalmente, pues, volvemos al cuadro multiparamétrico, es decir, un modo B, un modo Doppler. Todo el mundo creo que ha diagnosticado un varicocele, entonces pensar que siempre tenemos que ir al cordón y a la parte inferior para ver el grado del varicocele. Y observen cómo los valores, en este caso, sí, comparativos, tienen una tendencia a ser superiores a los 10 kPa, 16 kPa, lo que indirectamente sí se podría correlacionar con los perfiles del espermatograma, con los perfiles de infertilidad, y en realidad es lo que eso han hecho algunos de los estudios. Acá utilizamos una elastografía híbrida point shear wave y también tuvimos alrededor de 15 kPa, es decir, sí están por encima de los valores normales de un testículo. Entonces, si ustedes quieren saber cómo mismo está el mapa de su elastografía, comiencen a hacer elastografía en testículos normales y vayan viendo, ¿sí?, los valores que van arrojando su máquina y de ahí van comparando, que es lo que yo he hecho. Entonces, sí me he dado cuenta de que sí hay diferencia. Por ejemplo, este trabajo del 2021, ¿sí?, es una revisión sistemática, 452 revisados, y que se pretendía detectar los cambios en la arquitectura de los testículos con varicocele, la correlación significativa con los parámetros de espermatogénesis y predecir la mejora en los parámetros del semen después de la varicocelectomía. Es decir, sí tenemos usos, ¿sí?, que podemos ayudar a los urólogos en el sentido de este tipo de pacientes, ¿no?, que es lo que habíamos mencionado, que sería la ayuda en infertilidad. Usualmente cuando ustedes tienen paciente, casi siempre llega la señora, llega la mujer para la investigación, y cuando uno les pregunta por qué el esposo no se ha hecho una ecografía,
siempre me están investigando a mí, siempre están queriendo primero buscar la culpabilidad en la infertilidad en el lado femenino, cuando se olvidan que más del 50% de sus pacientes pueden tener varicocele con alteraciones en la espermatogénesis. Bien, en neoplasias testiculares, les mencionaba que hay algunas publicaciones. Obviamente, tener un mapita de la neoplasia que se correlacione con esto, clasificarle con la escala del 1 al 6 que les presenté hace un momento, podría ayudar. Pero a mi concepto, solo la imagen del modo B, y esta es una imagen, prácticamente a veces ni siquiera le hacemos el Doppler porque el diagnóstico está hecho, es una neoplasia testicular. Tal vez investigar si es que los seminomas tienen una mayor elasticidad que un coriocarcinoma tenga algo de utilidad, pero no creo que vaya a cambiar mucho la conducta quirúrgica o la conducta terapéutica, ¿sí? Este es un caso de una tumoración de células de Leydig, en el cual encontraron pues, una categoría bien alta de 5, ¿sí? Justamente a este nivel. Y obviamente tenía otras lesiones en las cuales la elastografía fue menor. El linfoma es algo bastante típico. El linfoma en el Doppler es un abanico muy claro en la parte testicular, y en la elastografía puede presentar estas imágenes como en este trabajo de 2019. Miren, este de aquí es otro caso en el cual se ha utilizado elastografía Sherwave con valores específicos. Fue de 15 testículos de células germinales. El Doppler ayuda, es decir, sí focaliza, aunque a pesar de que sí se tiene vascularidad externa, y se han hecho varias mediciones en varios puntos de la neoplasia y se encontraron pues una media de 10 kPas, el rango hasta 15, y en los no seminematosos el rango fue superior, 47 hasta inclusive rangos de 65. Es muy variable, ¿no? Pero ese es el uso de investigación que se está dando en la parte testicular. Como está escrito ahí, la conducta quirúrgica no cambia y más es de tipo investigativo. Esta es una elastografía que también hicimos de un paciente con prótesis testicular, básicamente para ver, y más por curiosidad, cómo era la elasticidad de esa prótesis. Son raros los casos en los cuales vienen con ruptura o con alteración o con inflamación de este tipo de prótesis, pero era nuestro interés más conocer cómo podíamos ver en mapas de calidad el contenido de esa prótesis, ¿no? Lo haríamos igual en mama también. Ya, la siguiente utilidad de la elastografía es en la parte peniana. Una de las que hago desde hace mucho tiempo es el Doppler peniano. Ya. No es que me agrade mucho, pero ya lo voy haciendo bajo un esquema muy antiguo. Demora más o menos 40 minutos y es un estudio completo que incluye test de erección, medidas, biometría, incluye también la aplicación de uno o dos productos, no típicamente de una sola droga, sino de una droga que se llama Trimix, que tiene fentomelamina, papaverina y prostaglandina, microdosis más controladas, y eso permite hacer valoración multiparamétrica en la parte peniana. Aquí tienen un ejemplo de una fuga venosa y acá el Doppler de las arterias cavernosas. En este caso, pues, la presencia de una diástole continua durante todo el proceso genera, pues, la sospecha siempre de que tengamos una fuga venosa, pero verle visualmente a la vena dorsal continua durante todo el estudio es lo más seguro para diagnosticar la fuga venosa. También hacemos la prueba del torniquete, hacemos una medición, hacemos estimulación visual
¿sí? Dentro de la sala mismo al paciente se le da a escoger el estímulo visual que va a tener. Y obviamente hay pacientes jóvenes y pacientes de mucha edad. Todo se transforma en un estudio muy especial, medio complejo y muy sectario, porque también existe una sola doctora en Quito que hace el estudio, y trabaja en el hospital militar. Entonces sí le pregunté qué le decían los pacientes y tenía muchos problemas, ¿no? Es decir, la mitad de los pacientes no querían hacerse con una mujer el estudio, entonces se vuelve complejo. Pero ¿a qué voy? A que estamos investigando elastografías, haciendo elastografías strain y estamos haciendo elastografías RT Sharewave durante el proceso de antes y después del grado máximo de erección del paciente. Entonces, obviamente vamos a tener, ¿sí?, valores diferentes en este proceso. La única dificultad que se tiene es que no se sabe el tiempo exacto en el cual yo tengo que medir, ¿sí?, o si es que solamente lo voy a hacer en el grado máximo para tener estos valores del lado derecho, del lado izquierdo y poder compararlos. A veces puede ser que eso se alcance a los 2, 3 minutos o puede ser que se alcance solamente de una segunda dosis después de los 20 minutos. Entonces eso ya mi protocolo de interpretación se vuelve difícil. Ya pierde un poco de validez, pero estamos haciendo point share wave, midiendo, ¿sí?, la elastografía, y obviamente es de las pocas elastografías en las cuales, ¿sí?, los valores, ¿sí?, del strain y del share wave, ¿sí?, medidos van a ser diferentes en estado flácido como en estado eréctil. Entonces siempre se va a esperar, comparando, de que en el máximo grado de erección los valores sean más duros, sean más rígidos, porque se comprimen todos, ¿sí?, se llenan toda la parte de los sinusoides cavernosos. Demora, y aquí tienen, por ejemplo, en un corte axial, ¿sí?, observen la distribución, esto es en flacidez, ¿sí?, y hacemos el porcentaje de deformación elástica, generalmente son porcentajes bajos, 0.08, 0.07. Comparamos del lado derecho, tomamos un ROI del lado derecho, tomamos un ROI en el lado izquierdo, esto es un corte axial. Y calculamos la diferencia y el delta entre los dos. Aquí observen que el strain ratio estuvo en 3.9 y el porcentaje del ratio es 0.08. Otra de las dificultades que hay es que no todos los pacientes tienen el mismo valor. Estamos hablando de que esto está con los sinusoides abiertos, como ustedes lo pueden ver, ¿sí? Y en otro paciente puede ser distinto. Entonces, sí tocaría hacer pues una muestra bastante grande como para poder darle importancia a esto. Esta es la elastografía con mapas de calidad que se puede hacer con el 2 de Sharewave, pero igual, este mapa no me va a servir mucho, me va a servir que yo consiga medir exactamente como lo estoy haciendo aquí. En erección, comparando el lado derecho y comparando el lado izquierdo. Hay diferencias entre los dos lados, pocas, pero lo importante es que se valoren los dos cuerpos cavernosos, porque no se puede hablar de insuficiencia si es que uno de los lados está funcionando, no se puede hablar de insuficiencia. Igual sucede en el Doppler. Entonces hay que hacer de los dos lados. Bien. Este trabajo de aquí es hecho también justamente para medir el grado de rigidez y de elasticidad con Sharewave. Fue publicado ya hace algún tiempito, en el 2015, y los resultados dice que no hay diferencias significativas entre el lado derecho y el lado izquierdo, y tampoco hubo diferencias significativas, ¿sí?, entre las curvas, ¿sí?, en erección y en flacidez, sacando más o menos un 22.2% de KPAs cuando está en reposo. Yo no he conseguido reproducir esos valores. A mí me han salido menores, como en 15 a 20. Otro de los usos que podríamos darle, que sí es interesante, es en la enfermedad de Peyronie. En la enfermedad de Peyronie, que no solamente consideren que se tienen que ver placas calcificadas, a veces se ven áreas de fibrosis, y esas áreas de fibrosis son las causantes
del problema de la enfermedad. En este caso es una placa bien grande, es una placa calcificada bastante amplia, de 2 centímetros prácticamente central, que va a producir un desvío hacia abajo del pene. Pero cuando se pretende hacer elastografía, tal vez no sea muy interesante hacer la elastografía directamente en la placa porque me va a dar valores altos. Más bien hay que tratar de hacer elastografía en zonas cercanas, ¿sí? Aquí tiene 39, acá tiene 32 kPas en un cuerpo cavernoso, porque es ahí, o cerca de la Virginia, porque es ahí donde, ¿sí?, estas fibrosis van a desarrollar a futuro las placas que van a causar el problema a los pacientes. Entonces, en el Peyronie, el diagnóstico está hecho cuando vemos las placas, pero la cuantificación de elastografía, como en este caso, ¿sí?, 4.9 metros, 3.3 en el otro lado, calculamos los deltas y aquí le hemos hecho en la placa y da valores bastante altos. No creo que sea el objetivo ese, porque ya lo estamos viendo en la placa, pero sí el de valorizar las fibrosis que suelen presentarse en los pacientes que tienen curvatura. Uno viene, le hace, el urólogo dice, no le palpo nada, pero es evidente que tiene curvatura, deformidad. Le hacemos y no vemos placa, pero sí hay zonas, ¿sí? Hay engrosamiento a veces de la luquiña o el septo intercavernoso está muy hiperecogénico, muy grueso, o inclusive la ecogenicidad de los cuerpos cavernosos cambia. Ahí creo que la elastografía tiene un rol, un nicho como para poder determinar con antecedencia lo que podemos hacer. Bien, esto era en relación a los usos y las aplicaciones que tenemos en urología. Vamos a ver ahora rápidamente lo que se puede hacer en piel. La doctora Jimena Wortsman es una de las médicos radiólogos que hace solo ecografía dermatológica, es de Chile. Y también hay un doctor español, no recuerdo muy bien el nombre, que también tiene mucha experiencia. Jimena tiene inclusive un libro exclusivo de ecografía en dermatología, muy interesante. Para hacer ecografía en dermatología se requiere un transductor que tenga por lo menos 20 MHz. Si no tienen más, las investigaciones, inclusive en laboratorios, tienen transductores de 50 a 100 MHz que le permiten ver la uña, los pelos y todos los folículos con mayor nitidez, pero obviamente un transductor de esas características es demasiado caro y de poco uso porque tiene poca penetración. Entonces creo que con 2 transductores que ustedes tengan, uno de alta frecuencia, como ese pequeñito de ahí que llega a 23 MHz, o inclusive otro que mínimo sea de 20, está bien. Pero también recuerden que para poder ver la parte más profunda aquí, no es que no se vea con ese, sí se ve, pero se requiere bajar un poco la frecuencia. Entonces, utilizar el vascular para la parte profunda subcutáneo y el otro para la parte más superficial es interesante. Ok, cuando vemos una lesión dermatológica, el dermatólogo dice, bueno, sí, eso es un hemangioma, o sea, no necesito ecografía para verlo. Pero bueno, pero cuando ve la ecografía Doppler, el dermatólogo dice, no, pues esto de aquí ya está medio complejo porque los vasitos están cercanos a la parte del hueso maxilar, están invadiendo y está inclusive con ramitos que va a comunicar. Esto de aquí, que no lo ve usted, doctor dermatólogo, no lo ve, porque esto de aquí se va a comunicar con esas arterias de acá y esto de aquí se va a comunicar con la arteria facial. Y eso ya tiene otro tratamiento. Eso ya es un tratamiento de intervencionismo radiológico prácticamente por angiografía. Entonces ese es el uso que le deberíamos dar nosotros a la ecografía y al Doppler. Les explicaba yo a los dermatólogos que ellos quieren comprarse los equipos. Dije, no es cuestión de comprarse solamente el equipo, ni de colocar el transductor y que usted ya va a ver las lesiones. Es decir, se necesita primero buen equipo, alta gama. Segundo, buen transductor, sobre 20 MHz. Y tercero, un experto en ecografía, que esos no son expertos en ecografía, ni tampoco creo que inviertan en un equipo de más de $100,000 para poder hacer una buena ecografía, o por lo menos más de $80,000. Bien, entonces eso creo que tienen claro y son muy pocos los que hacen.
La doctora Wortman es radióloga, pero hay una doctora dermatóloga en Brasil que es dermatóloga y solo hace ecografía dermatológica. Pero bueno, solo hace eso y debe ser muy experta. Bien, les decía, podemos utilizar varios tipos de transductores de muy alta resolución, pero de un campo muy pequeñito, como este que le conocen como palito de golf, o estos de aquí que tienen un poquito más de amplitud, pero tienen la frecuencia más baja. ¿Por qué? Porque los de alta frecuencia me van a permitir ver la epidermis nítidamente, la transformación hacia la dermis, y los más profundos, las lesiones que se tienen en la parte del subcutáneo, que hay mucha patología en el subcutáneo. También es muy prudente, a pesar de que se tenga el transductor de alta resolución, utilizar una capa de gel que le permita esto, ¿sí? Que le permita ver el gel negro, ¿sí? Y obviamente el borde de la epidermis bien delimitado, sin apoyar mucho, ¿no? Podemos hacer una prueba ahora si desean. Ese era el lenguaje que todos sabemos, anecoico, hipoecoico para la grasa, isoecoico para la dermis, hiperecoico para la epidermis. La epidermis tiene 4 o 5 capas que no las vamos a ver con ecografía. Estamos hablando de poquísimos milímetros, pero sí la vamos a ver como una línea hiperecoica. Entonces, ¿cómo se va a ver? Miren, aquí está la epidermis representada solamente en esta imagen hiperecoica. Aquí están las 4 o 5 capas de la epidermis. Lógico que si yo uso un transductor de 100 MHz en un laboratorio de investigación, yo podría definir un poco mejor las capas de la epidermis, pero la patología en epidermis tampoco no es que sea la abundante como para que yo invierta en eso. Y la dermis, sí, va a ser, hay las dos dermis que ya vamos a ver, va a ser esta banda hipoecoica, perdón, y una hiperecoica de las dos capas. Entonces la dermis tiene esas dos características, una banda hipoecoica y una banda hiperecoica. Y el resto, que es más grueso, es todo esto que ven ahí, que es el subcutáneo, desde aquí hasta acá. ¿Sí? Hipoecoicos, septos hiperecoicos, alteraciones, es aquí donde se ubican los folículos pilosos, es aquí donde están las principales ramitas, pero observen que en la dermis también podrían tener un trayecto de una glándula sudorípara o podrían tener también pequeños vasitos, y aquí sí hay patología. Entonces, de ahí lo interesante de tener un buen transductor para poder verlo. En cuanto al grosor que se puede obtener, ¿sí? En la epidermis, fíjese que llega hasta de 0.04 a 1 milímetros en los párpados, y en las palmas y plantas es más grueso, 1.5 milímetros. Es decir, hay una diferenciación. Estos son los estratos de la epidermis que solo corresponde a esta imagen hiperecoica. La dermis, como les dije, son dos capas con un grosor de hasta 4 milímetros. La dermis papilar y la dermis reticular, que es primero hipocoica y la otra que es hiperecoica. Y el grosor de la epidermis podría llegar, dependiendo de cada paciente, hasta pues 30 a 40 milímetros, si es que medimos en el abdomen, en los párpados y en la piel del pene. Recuerden, no hay adipocitos, entonces prácticamente no tenemos subcutáneo. En la hipodermis o subcutáneo tenemos la capa areolar y tenemos la capa laminar, que es la más profunda. No hay diferencias entre las dos, pero sí hay bastante patología. ¿Y qué es lo que les interesa a los dermatólogos? A los dermatólogos tal vez les podría interesar cómo se utiliza la ecografía para el antienvejecimiento, que se conoce como el SLEF. Y el SLEF es esto de aquí. Esto es una piel joven, una epidermis perfecta, una dermis bien delimitada y una hipodermis también bien homogénea. Y esto es una piel envejecida, una epidermis irregular, una epidermis de un grosor mayor, una hipodermis alterada, no existe buena transición, una dermis, perdón, y una hipodermis también con alteración, con aumento de ecogenicidad. Publicaciones de estas no hay muchas, pero sí existen. Libros, en el libro de Wortman no habla mucho, sí habla del SLEP, perdón, sí se lo tiene. En el libro del doctor español también. Entonces, esa es la gran diferencia, que podríamos obtener pacientes de dermatología cuando ellos aplican las diferentes terapias que consisten, pues, no solamente en el ácido hialurónico y en la toxina botulínica, también están utilizando
otro tipo de cremas que se absorben, que tienen ácido hialurónico y cada vez aumenta más las peticiones de ecografía dermatológica. Aquí el término es subepidermal low echogenic band, que significa SLEF, que es esta de aquí, lo que está engrosado y lo que está alterado en los pacientes ya con envejecimiento, ¿no? Esto también se lo puede ver en todos los trastornos de la astosis, en los que tiene edema de la parte papilar, en la edad avanzada y también se puede ver en la psoriasis. Entonces, este signo no es típicamente de un envejecimiento, sino también se puede ver en patología como psoriasis, patología como esclerodermia también se puede ver y es interesante que se pueda hacer. Y la elastografía en piel, observen que sí podemos hacerlo. Está hecho con ese transductor pequeño de 23 MHz. Podemos hacer elastografía en epidermis, es muy difícil, porque estamos hablando obviamente de 1 milímetro, un poco menos. Pero sí podemos realizar mediciones a nivel de la dermis y también obviamente a nivel de la hipodermis. Esta es la diferencia, por ejemplo, entre un paciente de 24 años y una paciente de 65 años. Esta es la elasticidad en la epidermis y en la dermis, que se incluye a las dos, de 14 kilopascales y un aumento de la elasticidad en una paciente ya senil. Es decir, sí hay diferencia, no solamente en el cambio ecogénico, sino también en los valores de la elastografía. Entonces, sí esperamos utilizarlo. Obviamente tiene que hacerse en el mismo lugar, ¿no? Para la comparación. Y en el subcutáneo también tenemos diferencias. Sí, colocamos nuestras cajas ROI, pueden ser círculos, pueden ser círculos, trazos grandes, y podemos utilizar otras de las elastografías para obtener valores distintos entre los pacientes jóvenes y las pacientes más viejas. La elastografía Strain, no tengo mucha experiencia en valores de la elastografía Strain, pero aquí se ha hecho exactamente a nivel de epidermis y de dermis, y un valor de deformación normal que se esperaría es que no sea mayor a 15%, y el strain ratio que tenga que ser menor a 2. En este caso, observen este valor de deformación en esta paciente de edad, es bajo, ¿sí? Porque está más duro, y el strain ratio es alto porque lo estamos comparando con un punto del subcutáneo que es más suave, ¿no? Siempre recuerden, el strain ratio se compara con el punto más suave del mismo tejido. Y el punto más suave del mismo tejido es el que le marca la máquina. Si la máquina dice que el soft está azul, tengo que colocar mi punto de referencia en cualquiera de esas áreas azules que son las de menor elasticidad, para que tengamos un strain ratio adecuado. Estas son pacientes especiales que tenemos 3 pacientes de un síndrome de Parry-Romberg, que consiste en una atrofia unilateral de la cara, y observen cómo esta paciente empezó a presentar pues alteraciones en la dermis, ¿sí? Y obviamente había que hacer los controles, después le dieron metotrexate, corticoides, y en los controles se mejora la visualización de la epidermis, que antes no se veía bien, pero en cambio tenía alteraciones más profundas, es decir, la atrofia le vino más hacia la parte muscular y gengival. Entonces no tenía mucho sentido recuerdo, para la madre decía, sí, usted me dice que ha mejorado la parte de la piel, pero está atrofiado todo. Y es la evolución normal de eso, ¿no? Es otro de los usos que se le podría dar. Bueno, eso era en relación a los colorarios de los anexos misceláneos.